Ahí vemos que se van conectando. Bienvenida Paz, Samuel, Américo, Sandra, Ricardo, Silvia, Francis. Vamos a esperar unos minutitos y iniciamos el taller. Ahí, como les comentábamos, nos invitamos a... bueno, ahí pusimos que Francis ya sabemos que es de TGR, Paz, que es del Departamento de Ingeniería Química y Bio... ¿Acaso era el nombre completo? No me permite ver todo, pero veo que Samuel también es de la Municipalidad de... Ahora sí, Municipalidad de Santo Domingo, de Paz es de la Universidad de Chile. Ahí vamos viendo. Súper. Partamos entonces este taller. Les reitero, obviamente, de nuevo que son todos muy bienvenidos. Los voy a dejar con Eduardo para que también dé el inicio del taller. ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a este taller denominado Cómo abordar un proceso de innovación pública desde lo administrativo, jurídico y financiero. Mi nombre es Eduardo Navarro, yo soy de profesión abogado y tengo el honor y el placer de coordinar la unidad de análisis jurídico financiero del Laboratorio de Gobierno, compuesta por quien habla y además por Alejandra Gómez y Francisca Muñoz. Hola a todos, muy bienvenidos al taller. Mi nombre es Alejandra Gómez, mi rol en la unidad de análisis jurídico financiero es administración y finanzas, así que doy el pase ahora a Francisca. Bueno, yo, Francisca, también trabajo con este equipo pequeñito pero pujante de la unidad de análisis jurídico financiero, que es una frase que utilizamos mucho. Y en el fondo mi rol es apoyar un poco a todas las cosas como lo que suele pasar en la unidad operativas, que ayudamos un poco a todo lo que ocurre en una institución. Sin más, te dejo. Gracias, Fran. Gracias, Alejandra. En primer lugar, una serie de recomendaciones para una buena comunicación. Obviamente, en la medida de lo técnicamente posible, ojalá mantener la cámara encendida, ¿ya? También el micrófono apagado. Obviamente, cuando abramos la palabra, utilicemos la dinámica de levantar la mano y obviamente podemos conversar de una manera más clara. El tema de los tiempos, partimos un poquito atrasados, pero vamos a tratar de ajustarnos para poder concluir dentro del horario original, cosa de poder darles pie para que puedan seguir participando en las demás actividades del encuentro. Y lo que les mencionaba Francisca al inicio, identificarse con su nombre y con la institución a la cual pertenecen, ideal, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de hoy, básicamente? Por una parte, comprender la importancia de aplicar metodologías de innovación pública a procesos operativos regulares, jurídicos, administrativos, financieros de las instituciones públicas, exponer la relevancia de considerar elementos administrativos, jurídicos, financieros dentro de proyectos de innovación pública, y a la vez también entregar una serie de recomendaciones esenciales que tienen como foco facilitar la interacción y el trabajo conjunto entre los distintos equipos de trabajo de una institución, ¿ya? Cuando nos pidieron diseñar este taller, efectivamente nosotros accedimos de una manera inmediata, porque dentro del aparato público hay unidades que son tradicionales y que cumplen un rol más bien de back office y que están, entre comillas, invisibilizadas porque no son parte del giro esencial institucional, pero que cumplen un rol finalmente fundamental para que todo funcione, ¿ya? Y esas son finalmente las áreas jurídicas, administrativas y financieras. ¿Qué aprenderemos hoy día? Tenemos tres grandes objetivos de aprendizaje. Identificar los distintos caminos de vinculación de la innovación pública con esta área jurídica, financiera y administrativa tradicionales al interior de las instituciones públicas. También revisar algunas experiencias innovando desde ya sea lo administrativo, jurídico y financiero. Y a la vez también quedarnos con algunas buenas prácticas y formas de trabajo y también aprendizajes que facilitan la interacción entre equipos multidisciplinarios
en el marco de los distintos caminos de vinculación que revisaremos más adelante. Ahora bien, es muy importante para efectos del taller conversar y tener la misma base común sobre qué entenderemos por dos grandes temas. Por una parte, los procesos jurídicos, administrativos y financieros, algo les adelanté hace un momento, y que entenderemos que son todos aquellos procesos operativos de una institución o servicio no vinculados directamente al giro institucional, y que son básicamente adquisiciones, control de legalidad, control de gestión, gestión de personas, entre otros. Que básicamente lo que hacen es mover esta máquina del Estado, ¿ya? Y en segundo lugar, para quienes no están familiarizados con una definición de innovación pública, y para efectos de este taller, nosotros entenderemos que esta es la generación e implementación de cambios significativos en el quehacer de los servicios públicos, para resolver problemas relevantes de la sociedad en su conjunto, ¿ya? Y a la vez también que éstas respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, ¿ya? Y en este caso, obviamente aprovechando las capacidades y el potencial de cada una de las instituciones. Para romper el hielo y comenzar a interactuar, les proponemos y les pedimos que respondan la siguiente pregunta, ¿ya? ¿Qué dificultades visualizan para innovar en y desde los procesos jurídicos, financieros y administrativos? ¿Ya? Para esto, habilitamos una consulta, o esta pregunta, mejor dicho, en una plataforma que se llama Menti, menti.com. Es súper sencilla de utilizar. Ustedes acceden a través de menti.com y agregan ese código que Francisca va a pegar también en el chat. O bien, también pueden escanear un código QR con su teléfono que los va a llevar a la misma pregunta, ¿ya? Y responden a través de su teléfono. Si tuviesen dificultades para acceder, pueden también perfectamente dejar el comentario o la respuesta en el chat y lo leeremos también sin ningún inconveniente. Buenísimo. Entonces yo, por mientras, voy a ir mirando la cantidad de respuestas que vamos recibiendo de parte de ustedes. Y cuando ya tengamos un número, lo vamos a ir presentando y revisando en conjunto. Así que los invito a ingresar sus respuestas. Si tienen alguna dificultad, como dijo Eduardo, nos van comentando y nos vamos adaptando, como la lógica de este taller. Ahí veo que ya están ingresando sus respuestas, ya tenemos una respuesta. Tenemos que pensar entonces en qué dificultades visualizamos para innovar desde los procesos jurídicos, financieros y administrativos. Hasta ahora solo tenemos una respuesta, así que los invitamos a ir registrando. Revisar. Mantenemos una respuesta todavía, parece que no es tan sencillo mirar cuáles son las dificultades o plasmarlas. Claro, Paz, no hay problema. Si quieres nos puedes dejar, por cualquiera que tenga las dificultades, nos puede ir dejando los comentarios en el chat para que los vayamos compartiendo, si es que no pueden acceder a Menti. Ahí veo que llegó otra respuesta, las voy a ir proyectando por mientras para que las vayamos. ¿No escuchaste la pregunta? La podemos volver a comentar. Es, ¿qué dificultad visualizan para innovar en y desde los procesos jurídicos, financieros y administrativos? Voy a presentar entonces las dos respuestas que hemos recibido y las podemos ir comentando. Vamos a mostrar. Entonces, ya hemos recibido estas dos respuestas. Primero, que la creencia de que el derecho público nos amarra cuando no siempre es así, ¿cierto? También dificultades que visualizamos son, por ejemplo, la poca empatía o la comprensión con los procesos jurídicos financieros. No nos entienden mucho, no saben muchas veces lo que hacemos ni cómo lo hacemos. El temor a equivocarse, obviamente, pues aún se sanciona y se mira mal el error. Hay pocos espacios para aprendizaje, para poder cometer un error y aprender de eso. La baja o nula priorización para innovar en el proceso jurídico financiero. Como que no es relevante, nunca se ha visto como un ámbito de innovación tan nítido. Entonces, claro, esas cosas nos hacen ver como todavía parte de los procesos más
estructurados, más rígidos del Estado. De todas maneras, no sé si llegaron más comentarios en el chat, los voy a ir mirando. Ahí Paz comenta que está de acuerdo con todas las respuestas. Efectivamente, bueno, lo que se ha levantado hasta el momento es parte de los dolores que nos llevaron un poco a ir construyendo o a la formación de esta unidad. Efectivamente, bueno, es interesante quizás conocer cómo fue el inicio de la unidad y cómo nos fuimos conformando y cómo nos fuimos involucrando en los distintos caminos vinculados a la innovación pública. De hecho, la idea de este taller también es un poco eso, es relacionarnos con otros funcionarios que cumplen un rol más o menos similar dentro del aparato público, funcionarios que muchas veces están invisibilizados, que cumplen un rol más bien de back office. Y es importante hablar el proceso de cómo fue la historia, para que entiendan también cómo ha sido hasta la fecha llevar adelante esta unidad. Para identificar los caminos de vinculación, bueno, resulta necesario, como les comentaba, repasar brevemente y quizás volver un poco a los orígenes de la unidad y cómo cocinamos esta compleja, pero a la vez no menos armoniosa relación entre la innovación y lo tradicional del mundo público, ¿ya? En ese sentido, en una primera etapa nacimos como unidades tradicionales, o más que unidades, funcionarios que cumplían roles financieros, administrativos. A mí me tocaba el control de legalidad en el laboratorio de gobierno, con una lógica de configuración y funcionamiento muy regular o común al Estado tradicional. Quizás incluso de repente actuábamos un poco en silo, había ciertas brechas o distancias. Pero poco a poco nos empezamos a involucrar, nos empezamos a conectar y empezamos a darnos cuenta que teníamos dolores ciertamente comunes, tanto en nuestra relación interna de trabajo como en la relación con áreas requirentes, ¿ya? Y se empiezan a iniciar las primeras vinculaciones al desarrollo también y al proceso de innovación, y ahí no les quiero adelantar, pero tanto a proyectos de innovación como internamente incorporar innovación dentro de nuestros mismos procesos. Y esto se llevó a cabo principalmente en la simplificación de instrumentos normativos. Antiguamente el laboratorio tenía instrumentos de financiamiento, básicamente líneas presupuestarias que permitían la entrega de recursos, la lógica tradicional de concursos que se hacen en el Estado, base, adjudicatarios, convenios, etc. Empezamos a involucrarnos un poco más en cómo hacerle la vida más fácil a los ciudadanos o a quienes postulaban esos beneficios, y también internamente cómo abordar de una mejor manera los requerimientos internos de configuración de ese concurso, de lo que se buscaba dentro del proceso de innovación, y nos empezamos a involucrar más, a conversar, a ver y a darle vuelta qué es lo que estaba fallando. Claro, y nos dimos cuenta que había una serie de elementos que podían ser de una manera muy, entre comillas, sencilla, simplificado, ya sea lenguaje, manera de escribir bases, de visualmente presentar bases, rendiciones de cuentas, etc. Y nos fuimos involucrando más, y pasamos a ser agentes activos también en proyectos de innovación, y nos fuimos empezando a meter también en proyectos de innovación que llevaba el laboratorio, y a dar nuestros puntos de vista respecto a factibilidad. Y coincide además con el cambio de foco estratégico hacia el rol consultor del laboratorio de gobierno. Y empezamos a abordar distintas oportunidades y finalmente a meternos más y involucrarnos más en procesos, ¿ya? Tanto a sugerir nuevas maneras de hacer internas, como también a nuevas formas de relacionarnos con externos, ¿ya? Y así fuimos involucrando, ¿no? Y acá también yo creo que es importante quizás otros casos de cambio de foco, y no solamente centrar, no nos interesa ser autorreferentes, sino que demostrar que se puede, y ese es el foco central del taller, de que se puede innovar desde nuestras áreas, ¿ya? Y acá es importante señalar que no hemos sido el único caso de unidades o áreas que se han atrevido a innovar. No somos un bicho raro en el Estado, ni tampoco somos seres de luz de innovación, sino que somos unidades transversales que efectivamente tienen un propósito, que es
tratar de hacer de mejor manera las cosas, con foco en un mejor servicio a la ciudadanía, que es el rol del Estado finalmente. Y acá un ejemplo particular, distinto al nuestro, es el de FOSI. FOSI tenía un fondo, que era el Fondo Ideas, que era una lógica también regular de asignación de recursos, y a raíz de una consultoría de innovación se reformuló este fondo y generó el Innova FOSI. Innova FOSI, que ya lleva 3 versiones, y donde desde nuestro lado, de nuestro rol como unidad jurídico-financiera, de análisis jurídico-financiero, fuimos parte también de esta consultoría y colaboramos con nuestras áreas similares dentro del mismo servicio de FOSI, fiscalía, área financiera, etcétera, y les mostramos y les presentamos una primera aproximación a cómo operar de una lógica de innovación y cómo introducir metodología y hacer de una manera distinta cosas que se venían haciendo de una forma, sin grandes recursos, sin grandes cambios, ya sea a nivel estructural o a nivel de persona. Y planteamos también ahí y presentamos también nuestra historia con estos procesos de concursos de innovación abierta que les contaba, y fue muy bien recibido por parte de sus equipos de trabajo, y se dieron cuenta que efectivamente esto sumaba, ¿ya? Se instalaron capacidades, se generaron bases en un lenguaje sencillo, ahora hay una mayor cercanía también con los beneficiarios, y también ahí hay una generación de capacidades bien interesante. Se facilitó la transferencia y desarrollo de capacidades por parte del equipo. Lo que les comentaba, Innova FOSI sigue hasta el día de hoy, con postulaciones o número de postulaciones crecientes, y lo más importante quizás se desarrolló un pensamiento de innovación, ¿ya? Otro también de los aprendizajes destacados de este proyecto. Hay una lógica de transformación e innovación permanente, de ir revisando las cosas, ¿ya? No hay soluciones acá, y eso también es súper importante. No hay una solución permanente, sino que esta cuestión se trata como de ir probando y testeando cada cierto tiempo, ¿ya? Y otro ejemplo también claro es un proyecto que llevó adelante el laboratorio con Corfo, de simplificar o facilitar el seguimiento de los proyectos de asignación de recursos que tenía Corfo. Y acá lo mismo, nos involucramos de lleno con funcionarios que cumplían nuestro mismo rol, y le mostramos una nueva manera de hacer las cosas, ¿ya? Propusimos cambios a mejora en base, a plataforma. No me gusta mucho siempre como mencionar, o sea, no me gusta mucho mencionar como el ejemplo de las plataformas, porque no quiero tampoco que instalar la idea que para innovar dentro de nuestra área es necesario grandes recursos financieros, no. O sea, bienvenidos los recursos siempre, pero acá podemos hacer distintas cosas con poco, ¿ya? Y eso es súper importante también tenerlo presente. No quiero entrar como al detalle de lo que fue este proyecto, porque más adelante, bueno, Francisca va a revisar y va a mencionar como distintas intervenciones de la unidad en otros proyectos, pero acá como para comentarles una cifra, se redujo en 110 días hábiles el tiempo de gestión de los proyectos, ¿ya? Y eso a la vez también permite que internamente los mismos ejecutivos que hacen seguimiento tengan más tiempo para otras cosas, ¿ya? Y eso también es importante. Hubo un 39% menos de tiempo en evaluar postulaciones, un 58% de disminución de tiempo en gestionar modificaciones de convenio, etc., ¿ya? Pero bueno, lo importante de estos 2 ejemplos es señalar que efectivamente la unidad inmersa dentro de un laboratorio de innovación no es un ejemplo único, sino que hay otros ejemplos de otros servicios donde efectivamente unidades transversales se han atrevido y han dado ese paso adelante respecto a la posibilidad de incorporar innovación y a la vez de involucrarse en proyectos de innovación pública. Y ahora lo importante, quizás pasar al centro de lo medular del taller, y responder a la pregunta de cómo abordar la innovación pública desde y hacia lo jurídico, financiero y administrativo, y cuáles son estos 2 caminos que nosotros hoy visualizamos de vinculación. Doy el pase a la Ale para que continúe con el taller. Adelante, Ale. Gracias, Edu. Bueno, como les venía comentando Eduardo, efectivamente la transición que tuvimos como unidad a esta segunda etapa nos abrió una puerta a varias interrogantes no menores, incertidumbre, en el fondo de cómo abordar nuestro trabajo y esta relación permanente que ya debíamos tener sí o sí con la innovación pública. Entonces fue así como nos tuvimos que poner a pensar y encontramos 2 caminos principales de vinculación. El primero de ellos, desde los procesos cotidianos. ¿A qué nos referimos con los procesos cotidianos? A nuestro quehacer diario, en el fondo, a cómo dentro del día a día y de lo que hacemos podemos encontrar
y buscar cómo incorporar innovación al desarrollo de estos procesos. Pero con la diferencia de que le dimos una vuelta, un giro, y poniendo el foco en la colaboración mutua con las otras unidades, de manera de lograr eliminar el trabajo en silos, que el trabajo en silos lo vemos regularmente en las instituciones públicas. Nos comentaron Eduardo, Francisca al principio, y nosotros mismos partimos trabajando así, en silos, cada uno en su área administrativa o financiera o de proceso o jurídico, y de la misma forma en que nosotros como unidad fuimos evolucionando a trabajar como equipo conjunto, valorando nuestra multidisciplina, de esa forma entonces fuimos incorporando eso a nuestros procesos cotidianos. ¿Desde qué procesos cotidianos quisimos o pudimos abordar este camino? Hay muchos procesos en los cuales nosotros vemos día a día, algunos que pueden ser como más restringidos, más cerrados que otros, más duros de analizar o más difíciles de trabajar, como por ejemplo el control de legalidad. O por ejemplo las compras públicas. Dentro de esos procesos siempre tratamos de buscar de qué maneras posibles los podíamos llevar de una manera colaborativa para lograr el mismo objetivo. En cuanto a control de gestión también, si bien está muy normado en cuanto, por ejemplo, a ciertos procedimientos que tenemos que cumplir, precisamente es en los mismos procedimientos en que podemos incorporar innovación para poder llegar al mismo reporte, por ejemplo, o informe final. Lo mismo para la gestión de personas, que si bien en el caso nuestro, y con esto no quiero ser autorreferente, pero por ejemplo nosotros no veíamos directamente un llamado a concurso, sino que teníamos que conversar también con otra área que hiciera la publicación de este llamado. Dentro de eso, ya apegándonos a la normativa que había al respecto, tanto por el servicio civil como de los procesos internos que tenía la institución, el ministerio, pudimos proponer formas de llegar a ese mismo llamado, pero de una forma más amigable, con un lenguaje más claro, en el fondo que pudiese también ayudar a convocar a mejores candidatos, a buenos candidatos, que no desmotivara la participación simplemente porque a lo mejor no se entendía lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, creemos que desde todos estos procesos que se pueden ver bastante áridos al inicio, podemos, desde lo que hacemos en el día a día, ir planteando pequeños cambios que finalmente van a llegar al objetivo, pero de una manera mucho más simple e innovadora. En segundo lugar, nos dimos cuenta que teníamos un segundo camino de vinculación que tenía que ver ya con nuestra participación directa en los proyectos de innovación. Como el laboratorio trabaja con líneas de negocios que están directamente ligadas a este tema, entonces pensamos cómo nosotros podemos, desde el desarrollo y apoyo a un proyecto de innovación pública en específico, generar condiciones basales, levantar alertas y planificar una ruta a seguir para dar la factibilidad a lo diseñado y su implementación. Esta participación dentro de los proyectos de innovación, considerando estos puntos de vista, partiendo en condiciones basales, factibilidad, implementación, la quisimos poner en un gráfico como este que creemos que puede quizás mostrar mejor de qué formas y en qué niveles podemos ir participando en este sentido. ¿Desde qué rol? En primer lugar, podemos participar en un rol de primer filtro, que tiene que ver con un análisis de factibilidad. Cuando ingresa una consultoría al laboratorio de gobierno, podemos participar mirando la factibilidad técnica, de poder lograr la solución que originalmente está buscando esa institución. Y por otro lado también, ver si es que el laboratorio es posible que aborde el tipo de necesidad que plantea la institución que quiere ser objeto de una consultoría. Por otro lado, desde nuestro rol también y desde nuestro expertise, actuar como asesores internos, entendiendo que técnicamente somos bastante especialistas y podemos efectivamente aportar desde las condiciones basales a las consultorías. Y finalmente, como responsable de una o más líneas de trabajo. Con líneas de trabajo nos referimos como a estas distintas vías de solución que las consultorías nos pueden entregar. No hay solo un camino posible, como nos ocurre en todo sentido. Aquí también encontramos dos caminos de intervención. De la misma forma, en las consultorías podemos encontrar varias líneas de trabajo, y una de ellas, en este caso que puede ser lo más pertinente a nuestro expertise, podemos efectivamente actuar como responsable directo y completo sobre esa línea. Entonces, si nos vamos como al resumen, que
de estos dos caminos que quisimos mostrarles y de la forma en que pensamos abordarlo, entonces encontramos por parte de los procesos cotidianos y por parte de los proyectos de innovación en sí mismos. En los procesos cotidianos quisiera dejarlos con eso, que es posible innovar dentro de lo que hacemos en el día a día y que finalmente sí o sí va a tener un impacto, porque por muy pequeño que sea, quizás incluso es motivador para otros. Y vamos cambiando poquito a poquito ese camino en el día a día que va a tener un impacto afuera en los productos finales que otros puedan también observar. No solo nosotros, nuestro equipo y también finalmente nuestra institución. Y en el caso de participar de un proyecto de innovación, que quizás es algo mucho más grande, que involucra muchas más áreas también de la institución, la idea también es participar con nuestros expertise, desde nuestro punto de vista, desde el inicio, ojalá, desde las condiciones de base, levantando alertas en el fondo, ayudar a planificar la ruta para evitar ciertas caídas que podrían generarse y evitarse para llegar a una mucho mejor solución al final. Así que quisiera dejarlos con esa reflexión de que podemos, de que existen caminos que podemos crear, pero siempre también partiendo desde nosotros. Y ahora vamos a revisar algunas experiencias con Francisca, precisamente en torno a esto que le acabamos de comentar. Claro, porque el dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Entonces es quizás un poco más ilustrador verlo en algunas experiencias reales que nosotros hemos vivido, que no son cosas distintas, muy locas, sino que son cosas que hemos vivido y que ustedes pueden vivir al día a día en su desarrollo de funciones diarias. Queremos partir con algo que es muy cercano y que vi por ahí en el chat también, que es un tema de dolor o dificultad constante que tiene que ver con las compras públicas, ¿cierto? Estas compras públicas que no son tan cercanas y que generalmente son materia de, en el fondo, un tema de estructuración constante, de dificultad, de procesos complejos, largos y que involucran a muchos actores. Ahí sí, Ale, ¿nos puedes mostrar el esquema que tenemos preparado para la audiencia? Les queremos contar de esta experiencia que en realidad tiene que ver con un proyecto inicial, que tiene que ver con esta primera etapa que les comentaba Eduardo, donde la unidad trataba de involucrarse de cierta manera en ciertos temas, y este fue un proyecto icónico porque en el fondo llevó a las compras públicas a vincularse con la metodología de innovación. Si bien se plasmó en una directiva, que sabemos que directivas hay muchas, tiene una lógica bien interesante, y es que estas metodologías de exploración profunda, las necesidades de iteración, de trabajar con equipos distintos y colaborativos, multisistémicos, se puede aplicar de hecho a la compra pública. Es un proceso que para nosotros es muy familiar y conocido, pero que en esta lógica lo abordamos desde dos puntos, desde en lo que compramos y en nuestras formas de comprar. Esta directiva lo que plantea es que los servicios públicos tenemos que comprar innovación también, tenemos que comprar cosas distintas, pero para que compremos cosas distintas también tenemos que entender primero nosotros lo que queremos comprar y cómo esto contribuye a un desafío o a una meta institucional, y por tanto tenemos que vincularnos con nuestros equipos de trabajo que también están más cerca quizás de los usuarios, porque muchas veces creemos que las unidades de compras jurídicas, financieras no están cerca de los usuarios, pero hay que ver que esto es un ciclo en que todo contribuye, ¿cierto? Y también en las formas de comprar, y ahí me detengo como en esto último, porque en el fondo lo que vemos en esta lámina es un proceso de innovación, como una metodología de innovación basada en el doble diamante, que en el fondo uno tiene un proceso profundo de exploración, después va iterando, profundizando en los tipos de soluciones y finalmente termina en versiones validadas para poder sacarlo. Hoy nosotros hacemos brief de levantamiento de necesidades conjunta con los equipos de trabajo que buscan un poco replicar esta lógica de innovación en la que nos dedicamos bastante tiempo a entender qué es lo que queremos comprar, visualizar distintos canales, también entender desde el mercado qué es lo que hay en la oferta, y luego de mucho ensayo y error logramos sacar un producto que finalmente termina en un proceso de contratación provechoso. Pero lo que queremos destacar de esto es que los procesos regulares, por ejemplo, de gestión de personas u otros, también pueden ir incorporando estas metodologías de innovación. Por otro lado, les queríamos contar también la experiencia de otro proceso que también es muy mal visto, muchas veces no tan querido, que es el proceso de rendición de cuentas. En este caso, por ejemplo, nosotros teníamos un instrumento que se llamaba Impacta Migraciones. Hubieron varias versiones de Impacta, pero este en específico que les presentamos en la pantalla es de Impacta Migraciones. El concurso Impacta era un concurso de transferencia de recursos para desarrollo de iniciativas, pero lo que tiene como particular es que, claro, va cambiando la temática año a año y son temáticas muy de nicho.
Por tanto, nuestros beneficiarios de rendiciones de cuentas no eran los típicos beneficiarios que se dan la vuelta completa por todos los fondos públicos porque ya saben cómo postular y generalmente se adjudican los proyectos porque lo postulan de manera correcta. Esto estaba enfocado a levantar pequeños emprendimientos, pequeñas innovaciones que nos permitieran resolver un desafío de la institución que nosotros estábamos apoyando. Por ejemplo, en este caso, era el Departamento de Extranjería y Migraciones. Entonces, ¿qué pensamos en este proceso? Primero, en generar un proceso mucho más acompañado, mucho más cercano, porque el tipo de beneficiario era distinto. No tenía una cercanía de instrumentos previos. Por tanto, generamos distintos dispositivos que nos sirvieran de guía y que en el fondo apoyaran a estos beneficiarios ya adjudicados. Algunos de ellos fueron charlas muy cercanas, muy tranquilas y con muy buena convocatoria, donde nosotros les explicábamos en qué se estaban metiendo en el terreno de rendiciones de cuentas, pero de una forma muy amigable. Y eso no solo quedaba ahí, sino que además de tener un contacto cercano con cada uno de ellos, también generamos instrumentos auxiliares que fueran autoexplicativos. Y esto quiere decir que haciendo la bajada operativa, por ejemplo, de las bases, hacíamos estos instructivos de rendiciones de cuentas que en un solo documento tenían toda la información necesaria en palabras sencillas, en un lenguaje claro, sobre cómo tenían que hacer este proceso de rendición. Si ustedes se fijan ahí en el detalle, que en algún momento, si alguien lo necesita, se lo podemos compartir para que lo puedan replicar o revisar la experiencia, es un documento que va indicando paso a paso el proceso de rendición, pero también va, por ejemplo, indicando cada una de las alertas que ellos tenían que tener en consideración, notas técnicas de sobre qué explicaba cada cosa y dónde pueden ir a buscar más información si es que querían seguir aprendiendo del tema, formatos, tipos, y cualquier otro elemento que nosotros consideráramos que pudiera hacer el proceso más expedito para ello, y tuvimos una súper buena valoración de la experiencia. En general, los beneficiarios quedaron contentos con ese proceso de rendición de cuentas. Por otro lado, ya avanzando como en la lógica de vinculación de la unidad, también vivimos que se generaron estas líneas de servicio que son la red de innovadores públicos, el índice de innovación y la consultoría ágil. Entonces, en este proceso de cambio de foco a consultor o asesor de otras instituciones públicas, nosotros como unidad nos planteamos el desafío de incorporarnos en este proceso y subirnos como un poco a la moto, ¿cierto? Y en esa lógica les preguntamos al equipo de trabajo que trabaja con nosotros día a día y que está con nosotros, les preguntamos qué necesitan de nosotros, cómo nosotros podemos ayudar a que su trabajo sea más sencillo y sea más fácil, porque sabemos que el desafío de apoyar a otras instituciones no es sencillo, para la redundancia. Entonces lo que ellos nos comentaron en una serie de talleres internos que generamos es, ¿saben? A veces nos sentimos poco preparados, como que no conocemos a nuestras contrapartes, no conocemos a la institución a la que estamos asesorando, porque cada institución, si bien somos todas instituciones públicas, son muy particulares, muy distintas, tienen cosas una con la otra que las caracterizan y que a nosotros nos gustaría saber antes de empezar a ayudarlos. Entonces, en la fase de exploración, que es la primera fase de una consultoría, nosotros dijimos, ok, les vamos a entregar una herramienta. Y esta herramienta se llama Ficha Cero, que es un ejercicio de caracterizar a una institución. Muchas veces incluso esta ficha cero llega a las manos de los funcionarios con los que nosotros trabajamos o nuestras contrapartes para que ellos también sepan cómo lo están viendo desde afuera. Y este es un ejercicio de entender, por ejemplo, cuál es la estructura presupuestaria, cuáles son las compras estratégicas que está desarrollando esa consultoría, por ejemplo, esa institución, disculpen, en ese momento, porque es importante saber las compras estratégicas que está desarrollando una institución si es que tenemos, por ejemplo, un proyecto que busca algo similar. También es interesante saber cómo está estructurado orgánicamente para que también sepamos si es que tenemos alguna flexibilidad para que al final del proyecto instalemos una división, una unidad, un departamento de innovación que se encargue de mantener esto en el tiempo. Muchas consultorías terminaron con un departamento de experiencia de usuario o una división de innovación. Entonces, esta ficha cero buscaba preparar, apoyar y dar herramientas a los equipos para que se enfrentaran a este trabajo conjunto con otras instituciones. Y por último, una de las otras experiencias que ya es como lo que mencionaba Ale, el rol de llevar una línea de trabajo. Ahí Eduardo participó en primera línea en este proyecto de la Ley de Protección del Empleo y en general los manuales de protección del empleo, que tenían muchas dificultades porque en el fondo fue una norma que salió en emergencia, salió en pandemia y que necesitaba rápidamente y oportunamente ser entendida por los beneficiarios. Y ahí se generaron dos manuales, uno desde la lógica del empleador, de cómo el empleador tenía que dar uso a este subsidio, pero también el trabajador, no lo podíamos dejar en desconocimiento. Entonces generamos esta línea de trabajo en paralelo, por ejemplo, a la otra línea de trabajo que era el desarrollo de la plataforma, donde se buscaba dar importancia al lenguaje claro,
al lenguaje entendido por todos, por el empleador y por el trabajador, para poder obtener los beneficios de forma rápida, de forma oportuna, y poder también disminuir la cantidad de consultas e incertidumbre de estos beneficiarios. Esto fue un súper buen ejemplo entonces de esta línea de trabajo en paralelo que surgió ahí de la mano del control jurídico legislativo de EDU. Y para cerrar alguna de las experiencias, les queremos contar algo bien reciente que nos pasó. Nosotros participamos en algunos talleres de ayer y cosas que surgieron, que nos llamaron la atención y nos llenaron como el corazón, es que, por ejemplo, aprendizajes de otros proyectos, en caso de Senda, este es el caso de Senda de Fonodroga, un proyecto que llevó al laboratorio para reformular el modelo de atención. Cosas de su aprendizaje y de lo que más destacan es que deben incorporar los equipos de back office en el proceso de innovación con los usuarios, porque de otra manera hacer estos procesos sostenibles en el tiempo no es posible. No es posible. Entonces, queremos vincularlo también con que, si bien nosotros, y como le hemos mostrado, tratamos de aprender de los procesos de la metodología y de los procesos de innovación, ellos también han avanzado en la línea de aprender algo de nosotros. Este no es un aprendizaje unilateral. Ellos también nos han ido incorporando, y ahí les queremos mostrar esta extrapolación de metodología un poco. Porque como les comentaba, nosotros tenemos 3 líneas de servicio. La primera, por ejemplo, de consultoría ágil. Ellos aprendieron a lo largo del tiempo que para poder hacer innovaciones sostenibles hay distintos niveles de cambio. Y algunos de esos niveles de cambio, como ustedes pueden ver, incorporan los niveles organizacionales y operacionales, que a su vez son, en palabras sencillas, procesos jurídicos, administrativos y financieros. Muchas de las innovaciones terminan siendo innovaciones legislativas, cambios en procesos específicos, cambios en formas de comprar. Entonces ellos ya se dieron cuenta y lo plasmaron en su modelo que nosotros somos necesarios. Por otro lado, también les podemos contar la experiencia del índice de innovación, que también se dieron cuenta que para lograr instituciones más capaces de innovar, se deben considerar 4 dimensiones. Y si se fijan, gran parte de estas condiciones habilitantes y condicionantes, que por ejemplo podemos ver que son recursos institucionales, actividades prácticas, colaboración y apertura, dependen de la colaboración y vínculo entre las unidades operativas y las unidades del giro. Por ejemplo, tenemos que tener una estructura flexible que nos permita trabajar entre nosotros. Tenemos que tener herramientas que nos permitan también comunicarnos de forma clara. Tenemos que tener una planificación presupuestaria que nos permita, por ejemplo, capacitarnos como funcionarios. Y esas cosas tienen que funcionar en paralelo para poder ser como institución más capaces de innovar. Y por último, queremos también llamar a nuestros amigos de la red, porque ellos también aprendieron que para mantener una cultura de innovación debemos fomentarla en cada uno de los integrantes, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen de conectar, aprender y compartir. Entonces se requiere generar cambios en las lógicas compartimentadas de trabajo, fomentando el aprendizaje colectivo, la conexión entre funcionarios de distintos equipos y aprender de la experiencia del otro. Y eso también lo tenemos que replicar a nivel institucional. Solo comentarles que queríamos mostrarles estas experiencias para entender que nosotros aprendemos de innovación, pero también la innovación está aprendiendo de nosotros y nos está incorporando. Así que sumámonos nomás todos arriba de la moto. Y para continuar, bueno, les queremos contar también algunas cosas que hemos aprendido de este proceso, para dejárselo ahí en la libretita. Así que Eduardo, te doy el paso para que les cuenten nuestras buenas prácticas. Gracias, Fran. Efectivamente, como señaló Fran, bueno, hay distintos caminos de vinculación. Y esto también es un proceso permanente, ¿ya? O sea, acá no estamos como contándoles ni indicándoles buenas prácticas talladas en piedra. O sea, estas buenas prácticas probablemente van a ir mejorando, van a ir agregándose, van a ir saliendo algunas. Y también lo contamos un poco desde nuestra experiencia, ¿ya? Pero sí creemos que es conveniente comentarles estos 7 puntos. Lo primero, preguntar el panorama completo del contexto que se vincula a una solicitud. Cuando uno recibe un requerimiento como área transversal, ir un poco más allá y que te expliquen el contexto es algo súper relevante, súper útil a la vez. Y también la lógica de muchas veces llegan con la solución: oye, necesito que gestionen esta solución, esta compra, necesito que hagan estas bases, necesito que establezcan este procedimiento de gestión de personas. Y de repente uno
le puede dar efectivamente una vuelta y ver si efectivamente la solución que está proponiendo el requiriente es la correcta, y quizá ir un poco más atrás y reformular el problema. En una de esas el problema no es tal, y el problema reformulado nos lleva quizás a otras soluciones. Y eso también es súper importante, y hay una aplicación directa ahí de lógicas de innovación. Respecto también, por ejemplo, a no quedarse con lo primero que se pide o se llega, y también reforzar ese rol de asesor interno, ¿ya? No ser un mero tramitador, que lamentablemente pasa mucho de que se recibe ya, yo te tramito lo que tú quieres y no me meto más en el fondo. No, hay que ir un poquito más allá. Yo sé que muchos andamos con la agenda bastante llena, pero de repente es bueno quizás darse el tiempo de reforzar ese rol de asesor interno y poder atreverse a recomendar o a explorar un poco más allá de ese requerimiento. Y también a la vez atreverse a utilizar nuevas herramientas digitales y colaborativas. Hay mucha herramienta digital colaborativa gratuita, que puede ser también muy útil para estos efectos. Y a la vez también permiten visibilizar avances, generar iteraciones rápidas, oportunas, y también tener una mejor coordinación con otros, ¿ya? Para contarles brevemente, nosotros acá en el laboratorio utilizamos solamente documentos trabajados en la nube de forma colaborativa. ¿Qué es lo que permite esto? Evitar el pimponeo a través de correos electrónicos de archivos adjuntos. Y ahí hay un pequeño cambio, pero que genera eficiencias de tiempo, genera que todos conozcamos en qué va en línea un determinado documento o un determinado proyecto, etc. Ale, para que continúes ahí con las buenas prácticas, le doy la palabra. Gracias. Como quinto punto, abrir la conversación y valorar la multidisciplina. Bueno, en nuestro caso, si bien somos un equipo pequeño, pero somos muy diversos. Entonces, dentro de nuestra experiencia y avanzando también en esto de incorporar la innovación dentro de nuestros procesos cotidianos, nos dimos cuenta que no es posible avanzar si es que no logramos conversar entre las áreas, que tenemos distintos tipos de especialidades. Desde el momento en que tratamos de entender, por ejemplo, una solicitud, desde el momento que queremos saber si es factible, necesitamos conversar con otros. Y a su vez, los otros también necesitan conversar con nosotros. Es decir, necesitamos de las otras especialidades para trabajar de manera integral, de una manera que sea colaborativa y aprender el uno del otro. Creo que esa apertura es súper, súper importante, lograrla y valorar que sí podemos aprender unos de otros. Y eso finalmente lo que termina haciendo es motivar el trabajo en equipo. Después ya nos necesitamos y ya no podemos dejar de trabajar los unos con los otros. Y eso es muy valorable. Eso finalmente es lo que genera equipos sólidos, finalmente. También tenemos otra buena práctica, que es aceptar el dinamismo de los procesos, considerando que existen distintos caminos para llegar al mismo objetivo. Un proceso no está grabado a fuego en una institución. Si bien a lo mejor está la cancha súper rayada y sabemos que no podemos pasarnos de ciertos límites normativos, etcétera, sí los procesos o los caminos que podemos optar para llegar a ese objetivo, los podemos ir modificando, desde modificar una tarea en particular a lo mejor, o una cierta actividad, desde a lo mejor, como decía Eduardo, solamente evitando el pimponeo de correos y trabajando un documento compartido en línea, ya podemos avanzar muchísimo más en un mismo proceso, llegando a una misma meta, pero haciéndolo de una forma distinta. Probar e iterar estas distintas formas de ir abordando ciertas tareas o actividades pueden generar procesos nuevos definitivamente mucho más eficientes. Y en último lugar, y creo que esto nos pasa a todos los que trabajamos en el sector público, que estamos expuestos a cambios permanentes, desde los cambios de gobiernos que generan cambios hacia abajo, organizacionales, en los mismos procesos, en los equipos de trabajo, es súper importante tener siempre presente ahí la premisa de eliminar o borrar en la medida de lo posible los temores o resistencia a los cambios. Eso sin duda nos frena en cualquier iniciativa de innovación que queramos incorporar a nuestros procesos internos o bien con otros. Hay que aceptar que vienen estos cambios y siempre tener por delante que es posible, independiente quién esté o quién no esté en el momento, podemos sí seguir adelante con la innovación, siempre en el marco de lo permitido. Así que con eso esperaría que estas prácticas les pudiesen transmitir a ustedes que siempre se puede, más allá del entorno en el que estemos. Si bien puede ser un entorno quizás no tan apto en algún minuto, nosotros mismos lo podemos hacer apto. Así que quiero que se queden con esa motivación y a poner en práctica las buenas prácticas.
Ahora vamos a pasar a propósito a una actividad práctica. Queremos invitarlo a responder la siguiente pregunta. A propósito de lo que acabamos de exponer, como decía Eduardo, esto también es muy dinámico y queremos aprender de ustedes. Si es que tienen otras prácticas o metodologías de innovación que nos compartan, queremos que nos lo cuenten acá. Así que les dejamos acá este Menti con el código de barras, lo mismo que la misma dinámica que hicimos recientemente. Nos cuentan si tienen algún problema para nosotros ir ayudándolos a solucionar y luego podemos compartir. Sí, originalmente íbamos a hacer algunos grupos. Por motivos de tiempo vamos a limitarnos a levantar las respuestas a través de Menti, sino también a través del chat. Y quizás abrir la palabra, si alguien quiere comentar, antes de pasar a la última parte del taller que tiene que ver con una sistematización de los aprendizajes que hemos levantado a la fecha. Bienvenido también. Si alguien quiere decir algo, tiene alguna duda, comentario, también bienvenido. Sí, nos pueden ir levantando la manito si es que quieren tomar la palabra y les vamos abriendo el micrófono. Y lo otro también es que pueden usar el chat para ir contándonos. Yo voy a revisar por mientras si es que han llegado respuestas de ustedes sobre sus buenas prácticas o metodologías que han ido aplicando. Todavía no tenemos respuestas. Entendemos que algo no... que tenemos que pensar un poquito. Samuel, ¿quieres tomar la palabra para comentarnos? ¿O prefieres...? Ah, al final como al equipo. Ya, perfecto, no te preocupes, nos quedamos en esa instancia. Entonces voy a revisar. No hemos tenido respuesta hasta ahora, pero si quieren podemos continuar con los aprendizajes y nos van dejando de todas maneras los comentarios ahí en el Menti y nosotros los vamos a revisar en detalle para también incorporar sus buenas prácticas a nuestro set que ya tenemos sistematizado. Así que, bueno, los dejo entonces con Eduardo que nos va a empezar a contar los aprendizajes que obtuvimos. Gracias, Fran. Efectivamente, bueno, a la fecha ya hemos sistematizado una serie de aprendizajes que tratamos de poner en práctica, al igual que las buenas prácticas que nos comentaba Alejandra, y que queremos que finalmente sean las ideas fuerza con que se queden de este taller. Partiendo sobre la base de que las áreas transversales pueden y deben innovar, áreas transversales jurídicas, administrativas, financieras, debemos sacarnos la idea de la cabeza de que somos sujetos ajenos y externos a los procesos de innovación pública. Al contrario, las áreas transversales tienen mucho que decir. Si bien es cierto, cumplimos un rol no tan visible, es fundamental su funcionamiento y cómo éstas operan y se relacionan tanto internamente como externamente. Hay un rol ahí estratégico clave y muchas veces también somos el cable de la tierra. O sea, por una parte, no llevamos a que no se olviden que estamos inmersos en un aparato público, que hay ciertas reglas estrictas y que tenemos que innovar dentro de un marco normativo súper claro, ¿ya? Y ahí también operamos como con ese doble rol. Por una parte, favorecer la innovación y tratar de innovar y fomentar la innovación, y por otra parte también decir, no, hasta acá llega porque por el momento no podemos ir más allá. Y también hay un tema de involucramiento permanente. Hay una recomendación en orden a que las áreas transversales deben estar o ser parte de todos los procesos o ciclos de trabajo en caso que sus instituciones lleven adelante proyectos de innovación o procesos de cambio interno. Y eso es súper importante porque qué es lo que ocurría y que nos ocurrió en su momento también a nivel laboratorio, que habían proyectos de innovación donde el laboratorio adquiría un rol de consultor, donde no estaban las unidades o áreas transversales participando. Entonces llegaba al ciclo final, se proponía una solución, y esa solución después llegaba o chocaba con la barrera o la pared de un control de legalidad, de un control financiero, de un análisis de factibilidad, ¿ya? Por eso es súper importante involucrar a las áreas desde un comienzo, cosa de ir viendo si efectivamente cómo va avanzando ese proyecto de innovación, tiene directa relación con lo que está permitido, ¿ya? Y bueno, por complementar
complementando lo que dice Eduardo, precisamente una de las ideas del punto 4 es partir desde el diseño y la implementación con la involucración de estas análisis de factibilidad financiera, jurídica y administrativa o técnica también, en el fondo como para no llegar también, como decía él, hasta el final del proyecto y que luego nos demos cuenta que en definitiva no se puede implementar. Entonces, por eso es súper importante considerar la participación de estos expertise o de estos puntos de vista siempre desde el inicio. También recalcar que no se requieren necesariamente grandes recursos adicionales como para generar innovación. Es súper importante que desde lo que tenemos, desde lo existente, incluyendo recursos, equipos, espacios, podemos innovar. La invitación entonces es que podamos explorar, observar en nuestro entorno qué es lo que tenemos, desde el propio recurso humano, a lo mejor, que tiene ciertas habilidades que no hemos podido explorar, o desde los espacios disponibles que tenemos para generar a lo mejor instancias, talleres, o desde las tecnologías disponibles. Hay mucha tecnología gratuita a propósito también de la pandemia, que nos dimos cuenta que hay muchas herramientas, muchísimas, que podemos tomar de manera gratuita, con la voluntad podemos irlas aprendiendo y adaptándolas a nuestros procesos de trabajo. Y finalmente, por mi parte, tenemos un amplio espacio por descubrir, justamente lo que les comentaba recién. Tenemos mucho donde aprender desde lo disponible que existe hoy día en las plataformas digitales, por ejemplo, no solo como herramientas de trabajo, sino también como herramientas de aprendizaje. Tenemos posibilidades también de cursos en línea, de capacitaciones, de mantenernos motivados. Eso es lo importante, que este amplio espacio por descubrir vaya de la mano de una motivación para ingresar a él y sacar el máximo provecho de todo de lo que se dispone en el fondo para que nosotros podamos mejorar también nuestras propias actividades y nuestro quehacer, como lo veníamos comentando. Todo puede partir de nosotros. Así que tenemos espacio para hacerlo, especialmente el llamado a las áreas jurídicas, financieras y administrativas a tomar esos espacios y a tomarse la innovación. Buenísimo. Y para continuar, bueno, claramente tenemos que ser facilitadores y colaboradores y dejar atrás esa mala fama que tenemos de ser obstaculizadores de los procesos, y tenemos que enfocarnos en ser los que facilitan, ayudan y acompañan estos procesos. Tenemos que también estar atentos a los aprendizajes y experiencias de otros, porque entre nosotros les aseguro que tenemos muchas experiencias de dificultades que hemos tenido que sortear en torno a estos procesos y cómo hemos ido aplicando esas buenas prácticas. Es importante entonces generar redes de contacto entre nosotros, entre nuestras áreas, para también aprender de nuestro aprendizaje. No siempre tenemos que reinventar cada uno de los procesos, tenemos que reinventar cada una de las soluciones, sino que podemos también ir aprendiendo colectivamente. Y por eso mismo también entonces tenemos que potenciar el trabajo multidisciplinario, porque no solo podemos aprender entre nosotros, también podemos aprender sobre cómo lo han hecho, por ejemplo, en otro rubro, en otro giro, en otro servicio, en un servicio totalmente distinto, en uno similar. Lo importante es enriquecer nuestro trabajo con las distintas áreas, compartiendo estas habilidades, estas metodologías que se pueden extrapolar, como les comentábamos, a nuestro trabajo diario. Con eso cerramos nuestro espacio de aprendizaje, comentándoles que se puede innovar y debemos innovar entre nosotros. Es parte de nuestro mandato. Así que nada, esperamos que este taller les haya servido mucho para poder motivarse a cumplir esto, a que debemos innovar en las unidades transversales. Y queremos pedirles para cerrar dos cosas. Primero, que nos comenten a través de este link que les vamos a pegar en el chat, qué tal fue esta experiencia en este taller, para que también nosotros podamos aprender qué podemos ir enfocando más o menos en una próxima instancia. Y lo otro que les queremos pedir es que dejemos registro de que estuvimos hoy día aquí todos juntos en este taller, y por tanto los invitamos a los que quieran y a los que puedan aprender su camarita, para que dejemos constancia de que estuvimos hoy día aquí juntos. Les voy a dar unos minutitos para que se pongan para la cámara, los que quieran y puedan. Súper, ahí veo que están prendiendo sus camaritas. Les voy a dar unos minutitos mientras yo me preparo con la cámara. Entonces, a las 3, 1, 2 y 3, la primera fotito, y les voy a pedir una sí o sí ahora, con la manito levantada. Yo no voy a poder levantar la manito, pero denle nomás. A la 1, 2 y 3.
ahí están las manitas levantadas, así que nada, les agradecemos muchísimo, les dejo Edu, Ale, por si se quieren despedir de los participantes. Y yo solamente quiero agradecer su participación, la atención, y también dejarlos con esa última frase, chiquillos, que se empoderen, que sí se puede, podemos hacer mucho con muy poco. Entonces, de verdad que si nos motivamos y nos colaboramos mutuamente, partiendo por la persona que se sienta al lado de nosotros, créanme que vamos a poder conseguir todo lo que estas pequeñas unidades pujantes nos podemos proponer. Así que ese es el mensaje. Se puede. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias también a todos los participantes. Sí, muy importante se puede y debemos innovar y también revitalizar y también resignificar la labor de estas áreas transversales dentro del aparato público. ¿Ya? Yo creo que eso es súper importante. Muchas veces pasamos piola, como se dice, o invisibilizados, y el rol que cumplimos es fundamental. Y eso también es muy, muy, muy importante. Les vamos a dejar este correo. No sé, parece que se perdió el audio. ¿Te muteaste, Eduardo, por alguna Me razón? muteé. Sí. No sé si alcanzaron a escuchar, pero bueno, les indiqué que iba a dejar el correo institucional nuestro comunidad en el chat, cosa de que cualquier contacto posterior que quieran tener con nosotros, bienvenido. Resolver dudas, compartir material, ningún problema. Nosotros ahí atentos a lo que necesiten y obviamente dispuestos a colaborar en todo lo que estimen necesario. ¿Ya? Súper. Y les invitamos al panel de cierre que está iniciando ahora, así que nos están diciendo que tenemos que irnos para allá. Los invito entonces a participar en este panel para cerrar este encuentro. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Chao. Muy bien, chao, chao. Los participantes que quedan los vamos a enviar a la sala de espera para que puedan sumarse también, eventualmente salir